Bienvenidos a nuestro magazine. Mi nombre es María Paula Roncancio Zapata, hago parte de la licenciatura en matemáticas. Hoy estaremos hablando de dos grandes matemáticos y dos grandes personajes que hicieron historia, como es Arquímedes de Siracusa, conocido como el padre de la hidrostática. De igual manera, vamos a profundizar sus aportes a la matemática y a la física. Por otro lado, tenemos a Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna. Conoceremos sus aportes hacia la matemática y hacia la geometría. Para eso, hago la invitación a mis compañeros para que me acompañen hoy a hablar de estos dos grandes personajes. Un cordial saludo para todos, mi nombre es David Muñoz Beltrán y soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y estoy inscrito en el programa de licenciatura en matemáticas. Cordial saludo, mi nombre es Jenny Cristina Díaz Infante, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Me encuentro inscrita en el programa de licenciatura en matemáticas. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Arias Romero, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y este video es grabado para la materia de historia de las matemáticas. Muy bien, compañeros. Vamos a darle paso a nuestro primer gran personaje de la historia de las matemáticas, como lo fue Arquímedes de Siracusa. Compañero David, ¿qué nos debes contar sobre él? Arquímedes nació alrededor del 287 a.C. en Sicilia, Siracusa. Se formó en Alejandría, un importante centro de conocimiento. Su trabajo se vio influenciado por las guerras púnicas, especialmente su defensa de Siracusa contra los romanos, lo que motivó a sus inventos en ingeniería militar. Muy bien, compañero David. Vamos a continuar un poquito hablando más de este gran matemático, Arquímedes. Vamos a hablar sobre las contribuciones matemáticas. Primero hablaremos un poco sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es la ley base de la náutica que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba, equivalente al peso del volumen. A esta fuerza se le llama empuje hidrostático y es medido en newton. Resulta que hay una controversia que decía que Arquímedes apenas descubrió este, esta ley, él gritó Eureka, pero resulta que hay otra leyenda que dice que no es así. Resulta que por allá dicen que en esa época el rey Hierón II, él quería mandar hacer una corona completamente hecha de oro. Por eso le pidió el favor a un orfebre que se la hiciera. Pero resulta que este trabajador quiso timar y quiso robar. Lo hizo mezclando entre oro y plata para que se confundiera y creyera que era completamente oro. Lo que no sabía, y sí sabía Arquímedes, era que pues el peso de eso era la densidad de eso, era masa sobre volumen. Cuando se descubrió fue cuando fueron a pesar y Arquímedes lo descubrió y ahí fue cuando le grita Eureka. Otro de sus aportes respecto a la ley de la palanca. Resulta que hay una frase muy icónica también que dice, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Así dijo Arquímedes cuando fue desarrollando esa fórmula que llevaría a la creación de esa gran palanca, que hoy en día es el gran invento de la humanidad que cambió por completo la forma de entender la arquitectura y la construcción, así como otros ámbitos de la sociedad. También cuenta la leyenda que Arquímedes consiguió construir con unos espejos ustorios, algo que se llama unos míticos espejos cóncavos, que eran capaces de quemar las velas de otros barcos que venían desde la distancia. Eso traía loco a la armada en ese entonces de un rey que se llamaba Marco Claudio Marcelo, que estuvo invadiendo mucho tiempo a Siracusa y no entendía por qué antes de llegar a Siracusa se le quemaban las velas. Entonces, esto, pues por lo general, siempre resalta más las atribuciones a las matemáticas que la física, en este caso de Arquímedes. Bueno, otra de las leyendas que hay sobre Arquímedes es sobre su muerte. Dice que su muerte ha sido un misterio porque fue un homicidio, pero claramente dentro de las historias no especifica cuándo ni exactamente qué pasó. Pero cuenta una de las leyendas que pues su muerte tiene que ver precisamente con las matemáticas y es cuando estaban en una investigación y él estaba dibujando una circunferencia. En ese momento entra un soldado y lo ve haciendo su investigación y él le grita a ese soldado que no molestes a mi círculo. Esas fueron las palabras que él utiliza y pues el soldado no dudó en matar. Esa es una de las cosas que cuenta la leyenda. Para darle finalización a este gran
matemático y físico, nuestro compañero David va a finalizar con otros aportes. El legado de Arquímedes es vasto. Sus principios matemáticos y físicos siguen siendo fundamentales en la educación científica. Su enfoque en el razonamiento lógico y la experimentación sentó las bases para el método científico, y sus descubrimientos influyeron en disciplinas como la ingeniería, la arquitectura y la física moderna. Otro personaje principal de nuestra historia es Galileo Galilei. Él para su época es muy conocido por ser muy polémico, porque él es conocido como el padre de la ciencia moderna. Uno sabe que para modernizar algo hay que salir de los estándares de algo que ya está establecido. Entonces eso hizo mucha polémica en su época. Y aparte el que él también decía que el estudio de la naturaleza no debe guiarse por opiniones sin fundamento, sino más bien se requiere observar y verificar experimentalmente la hipótesis que se propone. Entonces, todo necesitaba encontrarle un porqué. Para eso vamos a hablar y nuestra compañera Jenny nos va a hablar un poco más sobre la historia de él. Galileo nació en 1564 en Pisa, Italia. Estudió en la Universidad de Pisa y se interesó por la matemática y la física. Su invención del termoscopio y mejoras del telescopio, junto con sus observaciones astronómicas, fueron como los eventos más importantes de la vida de él y los que marcaron en su carrera. Bueno, por otro lado, vamos a hablar un poco más sobre las contribuciones que tuvo este gran personaje a nuestra ciencia. Nuestra compañera Diana nos va a hablar de cómo aplicó Galileo la geometría en sus estudios sobre el movimiento. Galileo Galilei utilizó principios geométricos para analizar el movimiento de los objetos en su obra Discurso y demostraciones matemáticas, en torno a dos nuevas ciencias. Desarrolló el concepto de aceleración y el movimiento parabólico utilizando gráficos y geometría para explicar cómo un cuerpo se mueve bajo la influencia de la gravedad. Muy bien, compañera. Continuando con este gran personaje, nos van a hablar un poco sobre qué impacto tuvo su trabajo en la geometría sobre el desarrollo posterior a la física. Nuestra compañera Jenny nos va a apoyar en esa discusión. El enfoque de Galileo en la relación entre geometría y física sentó las bases para el desarrollo del cálculo y la mecánica clásica. Su método de experimentar y medir proporcionó un modelo que influyó en científicos como Newton, que expandió estas ideas para formular las leyes del movimiento. Bueno, resaltando que este personaje es lo que yo comentaba desde el principio, tan controversial, también quiero saber, nuestra compañera Diana va a finalizar hablándonos sobre cuál fue la repercusión de las ideas de Galileo en su tiempo y en su legado en la ciencia moderna. Las ideas de Galileo desafiaron las creencias tradicionales y provocaron controversia con la Iglesia, lo que llevó a su condena. Sin embargo, su legado es fundamental en la historia de la ciencia, estableció el método científico, promovió la observación y la medición, y sus contribuciones a la geometría y a la física continúan influyendo en la educación científica y el pensamiento moderno. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo magazine con esos dos grandes personajes de la historia de las matemáticas. Muchas gracias.